Entonces, recordemos que a través de la Biblia, la música ha tenido parte con lo que se le relaciona con el Señor. En el tabernáculo de Moisés habían oraciones, alabanzas y adoración, pero no habían cantos y música. En el tabernáculo, en ese lugar, sí había acá por fuera, la gente alababa al Señor acá por fuera con trompetas, tamborinas y arpas, pero lo que concierne en el tabernáculo, no había eso. Pero había otro tabernáculo que se edificó. Ese tabernáculo se llamaba el tabernáculo de David. Este tabernáculo, que era sencillo, no era un tabernáculo como el de Moisés, sino que era un tabernáculo de tienda, no tenía el velo, no estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo, no tenía el altar de bronce, ni el librero de bronce, ni el candelero de oro, ni la mesa de los panes sin levadura, sino que era una tienda nomás y tenía el arca del pacto en medio, tabernáculo de David. Pero, ¿por qué vino a cabo este tabernáculo? ¿Qué sucedió? Bueno, para saber eso nosotros tenemos que leer lo que aconteció en primer libro de Samuel, que la Biblia dice que Elí era el sacerdote en ese tiempo. Y lamentablemente no estaban cuidando bien el tabernáculo ni las cosas de Dios. Aún dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres viles o hombres que no eran hombres de Dios. Tenían la posición de ayudar ahí en el tabernáculo, eran porteros, eran sacerdotes también ellos que supuestamente deberían de estar sirviendo al Señor, pero no lo estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era que estaban pecando. Y dice la palabra del Señor que vino la palabra de Dios a Samuel y le dijo que iba a castigar a Elí por las cosas que él sabía que había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo Elí? No se puso firme en las cosas de Dios. Dejó que sus hijos pecaran. Dejó que hubiera en el tabernáculo de Moisés pecado. Y lamentablemente la gente miraba estas cosas y afectó el moral de la gente. Y por esta razón muchos andaban en pecado, andaban desordenados porque miraban lo que estaba pasando en el templo y gente nomás anda buscando excusa y dice, pues si ellos lo están haciendo, pues nosotros también lo vamos a hacer. Y por eso el Señor viene a Samuel y le dice, dile a Elí que lo va a castigar por lo que él ha hecho. Dice, porque no fue estorbo a sus hijos. Él los dejó que hicieran lo que quisieran. Así les llamó la atención, hijos, miren, yo oigo que están haciendo cosas y esto no lo deben de hacer. Y porque si pecan contra el hombre, bueno, pues quizás no debe ir tan mal, pero si pecan contra Dios, pues ¿quién va a intervenir por ustedes? O sea que están pecando, pero no los quitó de su posición, no les disciplinó, no hizo nada por corregir el problema. Entonces estos muchachos empezaron a pecar aún más. Dice la Biblia que hicieron mal ante los ojos de Dios. Y llegó el tiempo en que el Señor se molestó
y ya no quiso morar con ellos. Y en el Salmo 78, David registra lo que sucedió. Y qué triste que esto tuvo que pasar, pero lamentablemente sucedió porque ellos no apreciaron lo que tenían. Salmo 78, versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres y se volvieron como arco engañoso. Ahora, el salmista David no está hablando aquí del pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, sino está hablando de los que descendientes de ellos, ¿ok? De los que ya estaban en la tierra prometida, que como ellos se volvieron y se rebelaron como sus padres, haciendo referencia a aquellos que salieron de Egipto, y se volvieron como arcos engañosos. Ellos tentaron y enojaron, dice, al Dios Altísimo. Hicieron que Dios se molestara por lo que estaban haciendo. Y luego dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron con celo con sus imágenes de talla. Tenían el tabernáculo de Dios ahí, pero ellos dejaron el tabernáculo de Moisés, dejaron este tabernáculo y fueron y edificaron ellos lugares altos para alabar a imágenes, a dioses que ellos no conocían. Y esto hizo que el Señor se enojara con ellos, porque pues Él fue el que los sacó de Egipto, Él fue el que los cuidó, Él fue el que les dio maná del cielo, Él fue el que les dio esta tierra prometida, y ellos lo dejaron y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Por todo lo que estaban haciendo, el Señor dijo, yo no puedo estar ya con ustedes. O sea, no tenían un corazón lleno de gratitud. La tierra que habitó entre los hombres, bueno, versículos 60, dijo, dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo. Ahí es donde estaba este tabernáculo ya cuando estaban en Israel. Ahí era el lugar de este tabernáculo. Dice, dejó, por tanto, el tabernáculo. Dijo, yo no voy a estar aquí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues dije la palabra del Señor, que hubo guerra Israel y los filisteos. Y Israel estaba perdiendo. Y alguien dijo, si traemos el arca del Señor que está en el templo, en el tabernáculo, el Señor nos va a ayudar a ganar las batallas. Entonces fueron y tomaron el arca que estaba en el tabernáculo y la llevaron con ellos al campo de batalla. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel gritó, hubo un gran grito de júbilo y los filisteos huyeron y dijeron, ay, pues ahora sí nos van a vencer y estos son los dioses que vencieron los enemigos de Israel. Vencieron a Egipto y han vencido a los otros enemigos de ellos. Pero alguien dijo, no tengan temor, filisteos, vamos a pelear y vamos a vencer. Sí, y los filisteos pelearon y los filisteos vencieron y tomaron el arca del pacto y la quitaron de Israel y se la llevaron a su tierra. Dice aquí, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. El Señor se fue con ellos.
Digo, yo no quiero estar con ustedes, yo mejor me voy con esto. Porque ustedes son mal agradecidos. Estos no me conocen, están en sus pecados, están en su ignorancia. Pero ustedes sí saben lo que hice por esto. Es más, hasta ellos saben lo que yo hice por ustedes. Y ustedes no lo quieren reconocer. ¿Qué tantas veces nosotros estamos en esa situación también? Que alguien nos tiene que recordar que somos cristianos. Oye, tú eres cristiano, ¿por qué no estás en la iglesia? Pues no, pues es que se me descompuso el carro. Ya tiene semana que lo compusiste. ¿Qué está pasando? No, pues ya no te miro que vas a la iglesia. No, pues es que tengo mucho trabajo. Y bueno, que el Señor te bendiga con el trabajo. Ahora no vas. ¿Qué pasó? No, pues es que... Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No, pues es que me quedo a cuidar la casa. Pues deja que el Señor te la cuide. El Señor nos da cosas y luego lo usamos contra Él. Es lo que pasó aquí. ¿Amén? Ellos no agradecieron y alguien más les estaba recordando. Oye, ¿no te sanó a ti el Señor? Sí. Y ahora estás diciendo que tienes mucha fe en ese doctor. Pero me dijiste tú una vez que el Señor fue el que te sanó. ¿Qué pasó? No, pues es que... Sí, es que te olvidaste de lo que Él hizo. No me miren así, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque es que es la naturaleza de nosotros. Que si no le vamos a Dios, eso es lo que va a suceder. Si no le damos gracias a Dios, le vamos a dar las gracias a alguien más. Y la gloria a alguien más. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Le quitaron el enfoque al Señor y se lo pusieron a las imágenes. Y el Señor se molestó con ellos. Y por eso dice la Biblia, dejó pues el tabernáculo de Silo, la tierra en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su pueblo, su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus vidas no hicieron lamentación. David se está refiriendo a esa batalla que yo le dije cuando perdieron el arca. Los dos hijos de Elí, los dos sacerdotes, los mataron en esa batalla a filo de espada, así como dijo David. Porque ellos habían provocado al Señor con sus acciones malvadas, viles, que el Señor ya no quiso morar entre ellos y los dejó y se fue con los filisteos. Claro que vino la ira sobre los filisteos porque ellos lo pusieron en el lugar de su dios, Dagón, en su templo, pero vemos lo que sucedió. Que su dios de ellos lo pusieron frente al arca. Y dice la palabra del Señor que en la mañana que cuando vinieron, el Dios de ellos estaba postrado ante el arca. Y lo levantaron y lo pararon otra vez. El siguiente día otra vez, el Dios estaba tirado. Y lo vienen y lo levantan otra vez. Y luego vienen en una mañana y ven que su Dios ya estaba destrozado. Y era nomás por el arca del Señor. Y luego vino una plaga a ellos y dijeron, ¿sabes qué? No queremos el arca aquí. Y la mandaron en un carro fuera de su ciudad, de sus regiones, porque la ira de Dios había venido sobre de ellos. El arca del pacto ya no la querían ellos ahí. Pero todo sucedió porque los hijos de Elí estaban pecando y esto afectó la moralidad de todo el pueblo y la gente empezó a pecar por causa de ellos.
Aquí es donde viene entonces en existencia el tabernáculo de David. Que por mucho tiempo esa arca estuvo en un lugar lejano. No estaba en el tabernáculo. Ahora David viene al trono y se hace rey. Y él vence a los filisteos. Hay guerras, David es el nombre de guerra, ¿verdad? Lo destruye. Y también se acuerda del arca del Señor. Y va y la toma. Y la trae en un carro. Y la trae de nuevo para las tierras de Israel. Pero dice la Biblia que los animales trompezan y el arca se empieza a resbalar. Y un hombre llamado Esaú pone su mano para detenerla y el Señor lo hire. Y David estaba algo confuso y dice, ¿qué pasó, Señor? Tráenos el arca. Pero lo que pasa era que el arca no debería estar siendo movida o acarreada en un carro por bueyes. Y el arca entonces fue a dar a la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia que esa familia, ese hombre, fue bendecida porque el arca de Dios estaba ahí. Y David entonces se da cuenta de que se puede mover el arca, sabiendo lo que decían las escrituras, que solo los levitas la podían mover. Y cuando David se dio cuenta de eso, organizó a todo el pueblo. En el libro de Crónicas, capítulo 16, menciona en cómo David se organizó para ir a traer el arca del Señor. Dice Primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo también David casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces, la palabra del Señor dice que David hizo su casa, claro, pero también arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda donde él iba a traer esta arca que representaba la presencia de Dios. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y que le sirvan perpetuamente. Entonces David dijo, la única manera que se va a mover esta arca es si los levitas la llevan en sus hombros y la mueven, porque si el Señor lo quiere, Él eligió esto. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que paseasen el arca de Jehová a su lugar, el cual Él le había preparado. Entonces iban a pasar el arca de donde estaba en la casa de Obed-Edom y la iban a llevar a la ciudad de David, que es el monte Sión, Jerusalén. Ahora no le iban a llevar en un carro o en una carreta, sino que iba a ir sobre los hombres que el Señor había designado. Y fíjese una cosa, que cuando David tenía posesión del arca, no la regresó al tabernáculo. El tabernáculo todavía existía. Este tabernáculo que estaba en Silo todavía existía. De ahí fue donde salió el arca. Pero cuando David la tomó de los filisteos donde estaba, o en el lugar donde estaba, no la regresó al tabernáculo de Moisés, sino que él, como dice la Biblia aquí,
que él arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y aquí es donde se menciona que era el tabernáculo de David. Que David trajo el arca del pacto y lo puso en este lugar. Y aquí fue donde se puso el orden del canto y la música. Porque dice aquí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno tortas de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que reconocen, confesen y los den a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Ziel, Sumriot, Jeziel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom, Esel, con sus instrumentos y salteros y arpas, pero Asaf sonaba los símbolos. También el sacerdote Abenaí y Hazael sonaban continuamente trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces David aquí puso cantantes para que se empezara a alabar y glorificar el nombre del Señor. En el tabernáculo de Moisés no había esto, pero aquí lo vemos que David instituyó esto en este tabernáculo. ¿Qué era la diferencia del tabernáculo de David al tabernáculo de Moisés? Recordemos que en el tabernáculo de Moisés solo el sumo sacerdote tenía acceso donde estaba el arca del pacto. En el tabernáculo de David no había esa división, no estaba ese velo, no estaba esa cortina, sino que estaba abierto y la gente podía venir. Y ahí estaban los porteros y alrededor de la arca estaban los sacerdotes con sus trompetas, los cantantes, todos estaban alabando a Dios. Lo que no se hacía en el tabernáculo de Moisés, ahora se estaba haciendo aquí. El tabernáculo de Moisés todavía estaba ya funcionando. ¿Ok? Pero no, el arca no estaba allá, estaba acá. Entonces ellos hacían allá sus servicios y tenían que traer la sangre acá al arca del pacto. Y aquí es donde estaba la adoración y la alabanza. Y dice la Biblia que se hacía continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir 24 horas al día, 7 días de la semana, estaban los cantos y alabando y glorificando al Señor. Estaban los trompetistas, estaban los tamboristas, estaban los que tocaban los símbolos, estaban los que cantaban con voz de sonido. Estaban todos y de instrumentos de cuerda, todos los que tenían el pandero, todos estaban ahí alabando al Señor. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué tanto le gustaría estar en un culto así? A mí me gustaría estar en un culto así. Tremendo. Pues así va a estar allá en el cielo.
Día de noche vamos a alabar al Señor. Si no lo vas a hacer aquí, allá menos. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Yo he escuchado que hay iglesias así, que 24 horas al día, 7 días a la semana están abiertas. Todo el tiempo hay cultos, todo el tiempo hay cultos. Y dije, oh, wow, me gustaría estar en una iglesia así. Amén. Que todo el tiempo están alabando al Señor, todo el tiempo. Y alabanza, adoración, y acaba un predicador y sigue el otro, acaba un evento y sigue otro, y oiga, y nunca termina. Es algo tremendo que se estaba llevando a cabo en el tabernáculo de David. Y hay muchos que también en nuestros tiempos han querido hacer eso, tener iglesias de que gente venga toda hora del día y de la noche, donde pueden estar en la presencia del Señor. ¿Qué tanto le gustaría estar en una iglesia así? O ir a visitar una iglesia así. Yo creo que ahí me quedaría yo. ¿Para qué me voy? Gloria al Señor. Y entonces esto fue lo que sucedió. Que David cuando tomó posición de la arca, no la llevó de nuevo a aquel lugar del tabernáculo de Moisés, sino que él hizo una casa aparte, o una tienda aparte, un lugar para el Señor. Y la gente venía y alababa al Señor. Las puertas estaban abiertas. Sí se hacían sacrificios, pero eran sacrificios de paz, sacrificios de voluntarios de adoración. Allá en el tabernáculo de Moisés eran los sacrificios que se hacían de propulsión de redención. Pero acá se hacían los sacrificios de gratitud, de paz, de acción de gracia. Y había diferencia. Porque acá estaba la música, acá estaba la alabanza, acá estaba la adoración. Porque lo estaban haciendo con un corazón lleno de gratitud. Y aquí es entonces donde se estableció el tabernáculo de David. El Señor dejó el tabernáculo de Moisés porque el pueblo se había alejado de él. Pero viene David, el hombre tras el corazón de Dios, y toma el arca y se la lleva a Jerusalén. Y ahí establece esto. Y desde entonces que la alabanza y la adoración ha estado en la casa de Dios. Por eso usted y yo alabamos al Señor. Porque aquí fue donde se instituyó el orden de la alabanza y la adoración. Y tiene que haber un orden, claro, cuando cantamos, adoramos al Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Y de aquí vino a nacer en David un deseo de edificar un templo para el Señor. Y un día que Natán fue a visitar a David, David le dijo, yo moro en casa de cerdo, moro en un palacio, pero el arca del Señor mora en una tienda. Y Natán le dice, haz lo que sientes que hay en tu corazón, o sea, hazle un templo al Señor. Y David dice, se lo va a hacer. Pero el Señor le habla a Natán y le dijo, dile a David que no me va a edificar a mí un templo. Porque a él ha sido un hombre de guerra, toda su vida ha peleado y ha derramado mucha sangre. Dile a David que yo le voy a edificar una casa a él. Pero también dile a David
que su hijo va a ser el que me va a edificar a mí el templo.